Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y hoy les comparto una conversación con Catarina Becker. Es curioso porque Cata y yo nos conocemos hace más de 10 años, pero en ese entonces yo no sabía a profundidad sobre su trabajo. Recién en los últimos 2 años, cuando preguntaba a amigas a quienes admiro cómo resuelven los retos que surgen en la crianza amorosa, siempre surgía el nombre de la Cata. Ella siempre les había dado respuestas muy intuitivas y cuando se aplicaban se sentían tan lógicas y tan cómodas para toda la familia. Por esa razón sentí que era importante su voz en este podcast, porque su perspectiva nos guía hacia una convivencia alegre que respeta las necesidades de las niñas y los niños, incluyendo las necesidades de los cuidadores. Como hemos dicho en otros episodios, cómo tratamos a la infancia puede transformar profundamente cómo nos tratamos entre humanos en general, para regenerarnos desde adentro. Quisiera agradecer a quienes ponen un granito de compost para que esta Radio Semilla florezca. Nos sostenemos gracias a su aporte y a la voluntad de muchas personas. Si quieres hacer un aporte único de manera mensual o con tu tiempo y experiencia, entra a radiosemilla.com/apóyanos. Para todos quienes nos apoyan, tenemos descuentos en una gran red de empresas regenerativas y una de ellas es la finca Happy Fruit, que está en Arenillas, al sur de Ecuador. Son una finca que admiro muchísimo y que ha ganado varios premios por su agroturismo y sus productos de altísima calidad como infusiones, chocolates y snacks frutales. Realmente vale la pena visitarlos. Cuando activas tu membresía tienes un 10% de descuento en todos sus productos y servicios. No olvides que si tienes un proyecto ecológico con conciencia social o se te ocurre de alguno que te gustaría que sea parte de nuestra red de colaboradores, por favor contáctate con nosotros. Ahora que terminamos las noticias, les dejo con Cata Becker. Hola Cata, qué lindo tenerte en Radio Semilla. ¿Cómo estás hoy? Muchísimas gracias primeramente por la invitación. Estoy muy contenta de justo poder hablar en esta emisora y ser entrevistada por ti, que nos conocemos por varias situaciones, tiempos. Entonces, muchísimas gracias y contenta. Sí, yo también estoy súper contenta. Hace muchos años, cuando recién nos conocíamos, Oscar, que fue el director del coro donde cantamos Cata y yo, me dijo, Cata es una eminencia en la educación. Oh, no. Y yo como no tenía hijos, decía, qué chévere, pero no me interesé mucho más. Entonces, ahora conociendo más por experiencia propia tu trabajo, para mí también es un placer poder compartir todo esto que sabes, ¿no? Y que creo que puede ayudar a muchas familias y niños. Gracias. Como siempre, como un Radio Semilla, me gustaría preguntarte dónde naciste, cómo creciste, cómo fue tu infancia. Bueno, yo nací en Alemania en el 1960 y soy una viejita ya también. Ojalá en algún momento una sabia que pueda compartir todo lo que yo he experimentado, como conocido, vivido con las otras familias. Entonces, en esa época fui hermana de 3 hermanas y un hermano, y la infancia pasaba afuera. Nuestra infancia, lo que más me acuerdo es jugar descalza, solo con un calzoncito afuera, pasar todo el verano, horas y horas y horas. Y tal vez otra cosa que me acuerdo mucho y que se refleja después en el camino que yo he escogido es que la infancia fue puro juego, que no había otra expectativa de una familia de clase media alta con grandes expectativas en relación a nuestros éxitos en los estudios. De todas maneras, jamás se les hubiera ocurrido meternos en cursos o llevarnos a algo de estimulación, porque se sobreentendía que la primera infancia es juego. Entonces yo pienso que sí, esto es, bueno, después vamos a hablar justo de las características de la pedagogía de Emmy Pickler, pero tiene mucha relación con estas vivencias. ¿Y cómo fue tu educación en esos años? Entré a los 4 años al jardín de infantes y a los 7 a la escuela,
pero... Era una educación convencional. Convencional, pero mi vida inició cuando volví de la escuela a las 12. Ahí lancé la maleta y comencé a jugar, otra vez a jugar. Entonces eso fue lo principal, lo que yo me acuerdo como positivo de mi infancia. Ajá. Sí. ¿Después seguiste estudiando en la universidad? Sí, después del colegio siempre había en mí estos dos deseos grandes de trabajar con niños pequeños y con la música. Al final me decidí por la educación, estudié para profesora. Me di cuenta durante mis estudios y durante las prácticas que nos tocó en la escuela que jamás iba a estar capaz de pararme frente de 30 niños pequeños y decirles a cada momento qué hacer y cómo hacer. Y eso fue el motivo de llamar a Ecuador por teléfono fijo en esa época y comunicarme con Rebecca Wild. Yo había conocido su primer libro y preguntar si me iba a recibir como pasante en la Escuela Pestalozzi, en este proyecto educativo que para mí fue muy, muy, muy importante, que realmente marcó un antes y un después. Eso fue en el 85, 86, épocas fuertes aquí en el Ecuador, pero yo ahí en esa burbuja de esa pedagogía tan nueva para mí. Era una época fuerte políticamente. Políticamente, sí. Sí. Volví a Alemania y... ¿Cuánto tiempo estuviste en ese? 7 meses. Sí. Y volví, terminé con mis prácticas, terminé como profesora y decidí no trabajar en la escuela. Antes de continuar, ¿qué es lo que te inspiró de trabajar con niños pequeños? ¿Qué es lo que te calentaba el corazón para escoger esa carrera? La carrera que yo escogí fue para escuela y secundaria, primaria y secundaria, no para los chiquititos. En esa búsqueda, en esto de conocer el proyecto de Rebecca y Mauricio Wild, me topé con Amy Pickler. Y no con ella personalmente, con la pedagogía de Amy Pickler y con su hija Anna Tadros en Budapest, en un viaje que yo hice en bicicleta. Conocí el Instituto Pickler, que en esta época fue un orfelinato. ¿Fuiste específicamente a conocer el orfelinato? Fui a conocer y ahí sentí esa es mi vocación. Y desde ahí yo nunca he dudado. Entraron las dudas a ratos de qué pasa con la música en mi vida, pero no me arrepiento de haber tomado este camino por este lado. ¿Qué hizo en este orfanato que tú te sientas en casa y digas, esta es mi vocación? Entraron a un espacio de 40 niños y tal vez 6 adultos a su cargo y no escuchar gritos, sentir calma a pesar de mucho movimiento, no una calma obligada, sino niños sanos dentro de una institución, dentro de un orfelinato. Y sentí tanta, no lo puedo decir de otra manera, de tanta luz y tanto respeto por estos seres tan pequeños, tanta dignidad en estos seres y a la vez tanta paz, que fue algo tan impresionante que yo quería entender desde el inicio cómo lo logran. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasó después de visitar el orfelinato? Sí. En esa época no había ninguna formación para formarse en la pedagogía Pickler y como todas las mujeres de mi generación somos autodidactas en la pedagogía, comencé a buscar literatura, participé en cursos siempre cuando había la oportunidad y nuevamente por cosas de la vida volví al Ecuador a vivir acá en el 91 y ya mamá de una bebé de 5 meses cuando llegamos y queriendo ser la mamá perfecta con todos mis conocimientos y convencida de que yo lo iba a lograr y me topé con todas las dificultades. Obviamente ahora sé de la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica. Y que también son dos cosas completamente distintas. El trabajo de esas mujeres admirables en una institución y ser mamá.
ser profesional en el trabajo con niñas y niños y ser mamá. Tal vez esos pequeños dramas que viví, estas desesperaciones que viví, pero también la alegría de verles crecer a mis 3 hijos, me llevó a decir en algún momento, yo quisiera transmitir esta pedagogía. Sí, y así nació en el 2001 lo que se llama Casa Amy Pickler. Y desde ahí no hemos parado con la Casa Amy Pickler y ahora estamos con un lindo equipo trabajando. Después me vas a contar mucho sobre la Casa Amy Pickler y todo lo que está pasando acá. Me encantaría dar un contexto de qué significa la pedagogía Amy Pickler. Y la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo se diferencia? Hay algunas líneas de educación alternativa como Montessori, Reggio Emilia, que están más enfocadas en proyectos, o en esta materiales naturales, la Waldorf me parece que es otra. ¿Qué les une y qué les diferencia con la pedagogía Amy Pickler? Bueno, lo principal que les une es probablemente esta percepción o esta mirada hacia la infancia y hacia el niño pequeño como una persona. ¿Qué les diferencia? Amy Pickler fue pediatra y su trabajo principalmente fue con niñas y niños, con bebés de 0 a 3. Tal vez incluso de 0 a 2 años. Mientras las pedagogías de Montessori, Waldorf, Reggio Emilia inician principalmente a los 2 años y medio o 3. Creo que hay muchas similitudes y eso hace que Amy Pickler no se adapta. Le adaptan a las diferentes pedagogías y hay instituciones que trabajan Pickler, Reggio Emilia, Pickler, Waldorf, Pickler, Montessori. Posiblemente porque Pickler fue pediatra y científica y no ha creado ninguna filosofía de educación. Y eso hace que sea fácil integrarla a otros enfoques que sean tal vez, tienen una práctica, pero también tienen como una filosofía atrás. ¿Nos quieres contar un poco de las bases de esta pedagogía? Le llaman pedagogía, ¿verdad? Lo llamamos pedagogía, no tanto metodología. Hay aspectos metodológicos, sin duda, pero lo principal es esta visión y es una pedagogía que ha creado. Aparte de eso, yo pienso que una metodología es algo rígido, fijo, mientras la pedagogía Pickler está en permanente desarrollo y evolución. Primero fue Amy Pickler, después todo el equipo de la casa Pickler en Budapest y ahora como que pasa por diferentes ámbitos de educación, por centros infantiles, familias, incluso en el trabajo terapéutico y en todos esos ámbitos obviamente sigue desarrollando. Me preguntaste un poco por los principios básicos. Sí. Hay un cierto conocimiento de Amy Pickler aquí en Ecuador, en Alemania. Cuando la gente escucha Amy Pickler, piensa primero en libertad. Esto hay que no modificar, pero ver que no hay libertad en todo. Pero esta libertad en el desarrollo motriz y esa libertad en el juego son 2 de los pilares de Amy Pickler. Amy Pickler aprobó a través de la observación de muchísimos niños, del acompañamiento de muchos bebés en familias y después en el orfelinato, que no requiere de ninguna intervención por el adulto, que un bebé desarrolle su motricidad desde la postura boca arriba hasta la marcha y hasta caminar, subir y bajar gradas y hasta correr y saltar. Eso bien en concreto significa que nosotros acostamos a un bebé boca arriba en una superficie firme y dejamos que explore su cuerpo y que siga su desarrollo motriz a su ritmo individual en un ambiente cuidadosamente preparado, con materiales escogidos con mucha ternura y mucha conciencia también según la etapa de desarrollo. Y sabemos, lo hemos visto en cientos de niños, ya ahora incluso en la casa Amy Pickler,
que bajo estas condiciones este bebé se va a dar la vuelta, este bebé va a gatear, este bebé se va a sentar y este bebé va a caminar sin tomarle de la mano, sin sentarle antes de que este bebé pueda sentarse por sus propios medios y abandonar también sus posturas por sus propios medios. ¿Cuáles son los beneficios de que haga esto solo sin tener una estimulación externa? Porque se habla mucho de la estimulación temprana para que logren movimientos. ¿Qué ves como resultados? Antes de hablarte de resultados, que no me gusta mucho hablar de resultados porque mi motivo no es el resultado de esa propuesta, sino porque es tal vez un derecho de cada bebé de desarrollarse y es una necesidad de cada ser humano desarrollarse. Es la vida en sí que nos lleva a ir cada vez más allá de arriesgarnos a cada vez a algo más. Pero lo que quiero decir es, antes de hablar tal vez de posibles consecuencias, que al movimiento libre se suma el juego libre. Y ahí, justo porque tú mencionaste la estimulación, sabemos que todo bebé, incluso los niños que tienen dificultades en su desarrollo y pueden tener alguna discapacidad, tienen este motor tan fuerte dentro de sí de tomar iniciativa, de conocer el mundo, de entrar en actividad, de tomar decisiones, de encontrar lo que es realmente de interés, y lo que realmente es de interés también aporta de la mejor manera a su desarrollo sano. Y con eso ya creo que incluso mencioné resultados, si las quieres escuchar. Primero esa alegría de yo puedo, yo lo logro, yo sola, yo solo, que es un gran momento en la vida de cada bebé cuando puede decir yo solita. Y esto en cada paso de su desarrollo, cada vez de nuevo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy competente. Y a la vez, esto no puedo todavía. Ahora me caí. Ahora me frustro, y ahí es tan lindo ver que hay bebés que no lo puedo, entonces hago otra cosa. Otro que no lo puedo, entonces vuelvo a intentar hasta lograrlo, incluso con llanto y con iras, pero lo voy a lograr. Y ahí llegamos a otro principio que es la observación. Esto de conocer a mi bebé a través de la observación y la no intervención, mirando cómo eres tú, cómo manejas tú las situaciones. Esto nos ayuda mucho en el trabajo con las familias, esta observación, esta mirada hacia un ser competente, que es para nosotros es cada bebé, sea que se desarrolla rápido o lento, pero es capaz. Y no sé si esos son suficientes resultados para ti, esto de crecer como una persona que se siente competente. Competente en relación a su entorno y competente en relación a las relaciones con otras personas también. Y ahí llegamos a otro de los principios, que son los cuidados participativos y muy individualizados. Como Amy Pickler propone, no intervenir o interferir directamente en el juego, en el movimiento, el rol del adulto cambia. Si yo ya no le enseño cómo vivir, cómo crecer, qué hacer, qué hago, este cambio de rol no es fácil. Y creo que se vuelve más difícil por la presión social, justo por lo que mencionamos antes, que tal vez en mi infancia no existía ya de esta forma, de otras formas sí. Pero esto de hacer menos es muy difícil. De todas maneras, mamá y papá son importantes, o las personas que cuidan y están como responsables por el bienestar de los niños. Amy Pickler propone dar un nuevo sentido a estos momentos de los cuidados, que es la comida, el cambio de pañal, el baño, la vestida, la desvestida,
que de alguna manera marcan desde el principio de la vida un ritmo en la vida del bebé. Son cosas que todos los días se repiten varias veces y son momentos que el bebé por lo menos todavía depende al 100% del adulto. Para nosotros en estos momentos el niño conoce el mundo a través de la mano del otro y a través de la voz del otro. Mientras en el juego, en el movimiento, conoce el mundo a través de su actividad propia. Uh-huh. Se habla muchísimo del vínculo y para nosotros este vínculo y la relación con el adulto se va construyendo sobre todo durante los cuidados. Tan profundo lo que dices porque me acuerdo que alguna vez contabas que justo ponemos límites donde no debería haber límites y donde sí tiene que haber ciertas reglas, no ponemos tantos límites. Y un ejemplo era eso, ¿no? En los momentos de cuidado aprendemos también lo social. Uh-huh. Aprendemos cómo nos comportamos en esta cultura, cómo uh-huh. comemos, con qué comemos, cada cuánto nos bañamos, cómo nos vestimos. Y eso, de lo que entiendo, el niño y la niña sí necesitan una guía. Mientras que en el juego y en el movimiento no. Sí. Es importante esa parte porque al inicio dije, cuando la gente piensa en, las familias escuchan Emipiklia, piensan en libertad. Y libertad total. Pero el rato que estamos entre dos, dejamos de ser totalmente libres. Somos dos personas en interacción. La necesidad del otro limita mi libertad. Y está bien. Claro que sí. Pero posiblemente hay muchos malentendidos también en las familias que llegan acá a la casa Emipiklia. Y es justo esto de en relación con el otro, necesita el bebé, el niño pequeño, una guía, una orientación. Y a mí me gusta mucho más hablar de guía y de orientación que de límites. Yeah. Límites hay. Límites tenemos, límites hay. Pero eso de hablar, los niños necesitan límites, es algo que no me cuadra. Yo no digo que no sea así, pero no es nuestro acercamiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada ser humano, y que yo creo que obviamente no conocemos los códigos de la convivencia cuando nacemos, pero tenemos la disponibilidad y el gran deseo de vivir en paz con los demás. Pero en este camino nos topamos a diario justo entre mi necesidad, mi deseo y la necesidad y el deseo del otro. Esto es algo que voy aprendiendo poco a poco con la ayuda del adulto. Pero como es algo que no puedo saber, lo que en primer lugar necesito yo como ser chiquitito, una guía. Y esta guía no es solamente a través de palabras. Las palabras vienen después. Una guía a través de los espacios que se me ofrece, a través de las rutinas que se me ofrezcan, a través de un ritmo en el día, a través de un límite físico como una barrera, hasta aquí llegas. Llámalo límite. Pero en primer lugar es como una orientación, como a una visita que por primera vez llega a nuestra casa. Esta visita necesita saber dónde está el baño, si no va a ser bien difícil que maneje bien sus necesidades. Necesita saber dónde nos vamos a sentar a comer para poder portarse bien. Uh-huh. Y para poder adaptarse a este tipo de convivencia que nosotros queremos. Qué lindo. Nos estamos adentrando al tema de los cuidados, que uh-huh. me encantaría como tener un poquito más de ejemplos, ¿no? Uh-huh. De cómo funciona esta relación y estos puntos de encuentro durante los cuidados entre los adultos y los niños. Quisiera retroceder un poquito para preguntarte sobre
el porteo, que está como muy de moda, ¿no? Esto de portear a los bebés chiquitos casi todo el tiempo para que se sientan en apego, y tengan este apego seguro también, que le llaman. Quisiera saber cuál es tu postura. Y después de eso también quisiera saber cómo afecta esto de poner a los niños en posiciones donde todavía no están listos en su desarrollo estructural en el cuerpo. Hay un efecto, porque veo que hay muchos pediatras que ya no están recomendando andadores o estos sillitas saltarines, como se está hablando sobre estas afectaciones, y me gustaría también entender cómo lo abordan en la pedagogía de Mi Pickler. Sí, son dos preguntas, ¿no es cierto? Lo del porteo. Todo bebé necesita relación, pero todo bebé necesita también autonomía. Para nosotros necesita las dos cosas. Y desde el inicio, poder estar a solas, siempre sabiendo que hay alguien que me cuida. Y esa capacidad tienen desde muy chiquito. Muy pronto hay una seguridad en ellos de que cuando yo me despierto, mamá o papá no están lejos. No tienen que estar aquí al lado mío, o yo no tengo que estar encima de ellos. Si hay un porteo porque tengo que transportar a mi bebé de un lado al otro, y aquí por estos caminos no puedo usar un coche, lógico, es lo más cercano, pero no porque nosotros pensamos que una relación sana, íntima, se basa en el estar apegados. Para mí es un malentendido del concepto psicológico muy importante del apego. Pero a eso no vamos a entrar ahora, para eso hay literatura. Obviamente, nuestra idea no es dejar a un bebé solo cuando necesita compañía, dejar a un bebé llorar desesperadamente cuando necesita consuelo y cercanía o expresa alguna necesidad. Pero el porteo excesivo, pienso que crea algo que no necesariamente es un apego seguro. Porque no le transmite, de lo que entiendo, no le transmite al bebé, yo también puedo explorar mi cuerpo y lograr ciertas cosas a solas, ¿no? También porque es otra imagen de mí misma si vivo en total dependencia o si soy una persona también competente y autónoma. Y esa autonomía obviamente va creciendo, porque hay mucha dependencia también en un bebé cuando nace. Claro. Tal vez es más un apego seguro se da cuando escuchamos de manera diferenciada a las necesidades de un bebé, y si respondemos a las necesidades con seguridad y asertivamente, ¿qué es lo que tú realmente necesitas? Si la respuesta a un llanto es siempre te cargo o te doy el seno, no hay esta diferenciación de qué es lo que tú de verdad necesitas de mí. Estamos convencidas que el bebé nace y somos dos, mamá y tú. Hay un yo y hay un tú. Si el uno está pegado al otro, ¿cómo podemos construir este yo de una manera sana? O otra cosa también, si nos acercamos tú y yo hasta casi toparnos las narices, ya no nos vemos claro. Para ver al otro, conocer al otro y realmente interesarse por quién eres tú y quién vas a ser después de un año, después de 2, de 3, tengo que tomar un paso para atrás para verte con más claridad. Para verte con más claridad y para no mezclar estos dos seres, las necesidades, los deseos, los miedos de estas dos personas. Con esto, ojalá que les llegue también este mensaje a familias que practican mucho esta crianza con apego.
Y no para decir que estén haciendo mal. Seguramente muchos de estos niños van a crecer muy sanos y felices, pero tal vez como para cuestionar un poquito este planteamiento. Uh-huh. Y la otra pregunta era sobre la fisiología. La fisiología. Mira, yo pienso que a todos nosotros nos han sentado y la mayoría somos más o menos personas sanas y íntegras, aunque muchas veces me duele la espalda. Una cosa es que estas intervenciones son un aspecto, obviamente, para nosotros importante, justo porque va más allá de un cuerpo sano y hábil. Y eso ya hablamos. Eso aporta mucho a cómo se va formando esta persona, en su personalidad, en su autoimagen, en su seguridad. Aparte de esto, veo a los niños que no han sido intervenidos en su desarrollo y veo una elegancia en sus movimientos, una seguridad incluso cuando caen, un autoconocimiento de sus límites y de sus capacidades, unas ganas de vivir aventuras y arriesgarse siempre un poquito más, pero también cuidándose a la vez, porque asumen la responsabilidad por sus movimientos. Esta calidad de movimiento no se ve en niños que han sido interferidos, pero si después tienen posibilidades de moverse, en el segundo, tercer, cuarto, quinto año van a recuperar o van a desarrollar lo que tal vez no lograron desarrollar en el primer año. Pero hay que considerar que sobre todo aquí en ese ámbito urbano, los niños que han sido interferidos en el primer año, en el tercer año como máximo se les va a sentar en sillitas para que realicen actividades dirigidas en una escuelita. Miran pantallas, están sentados otra vez, viven en departamentos. ¿Cuándo se les da la oportunidad a desarrollar, a desplegar lo que tal vez no les hemos dado oportunidad en el primer año? Entonces yo siento que sobre todo en estos ámbitos urbanos es una gran oportunidad darles por lo menos estos 2 primeros años esas oportunidades. Ya que hablas de eso, Cata, y antes de volver a los cuidados, me encantaría que puedas más o menos describir cómo se ven los espacios adecuados, porque hablas de esta oportunidad de moverse en un espacio más o menos preparado para que les dé suficiente estimulación, libertad de movimiento, pero también que sea seguro y adecuado, ¿no? Que tampoco tengan unos retos demasiado grandes como para frustrarles. Entonces, así como para unos radioescuchas, ¿nos puedes describir cómo se ven esos espacios? Se nota que tú ya sabes, que ya diste casi la respuesta. Entonces son espacios seguros, y ser seguro significa otra cosa para un niño de bebé de 3 meses que para uno de 6 meses. Nosotros siempre les acostamos en una superficie plana y firme. Al inicio tal vez como una cuna de bebé, un corral, pero a partir de los 3, 4 meses van al piso. Mi abuelita casi muere cuando ve eso. Le tienen a la guagua en el piso. Les tienen como a los perritos, a mí me dijeron a mí. Obviamente un espacio limpio, un espacio seguro, un espacio luminoso, y un espacio limitado. Un espacio que sea tan seguro que mamá, papá o la persona que le cuida al niño se pueda dar la vuelta y realizar sus tareas sin tener que estar cerca del bebé todo el tiempo. Un espacio donde no deba haber nos. Un espacio tan seguro que el niño realmente tenga libertad para entrar en todo tipo de actividad que le guste, que le interese y que le aporte a su desarrollo.
Y obviamente como van creciendo las capacidades, va aumentando el espacio, van aumentando los materiales que se les proporciona para su juego y van también aumentando las estructuras de madera o eventualmente de otro material para que puedan hacer como sus experimentos con subir, bajar, comenzar a trepar. Para esto, MIPICLA ha desarrollado materiales, estructuras muy interesantes que son sobre todo para las casas, para los departamentos que no ocupan tanto espacio, porque este tipo de materiales no necesitas si vives en el campo, porque la naturaleza te brinda todos estos retos. Pero ya que tenemos un montón de personas que nos escuchan que viven en la ruralidad, ¿cómo delimitas un espacio seguro en la naturaleza? Difícil. No. Con una cerca eléctrica. Nosotros trabajamos mucho con esos con cercas pequeñas de madera. Yeah. Pero nadie va a acostar a un bebé de 3 meses en la tierra sin protección. Ajá. Posiblemente esto inicia recién en el segundo año o en el primer año podría ser una pequeña terraza, un patio con algún toldo que protege del sol. Es decir, cuando se comienza el gateo, por ejemplo. El gateo, sí. Ajá. En nuestro trabajo el juego con agua, arena, es muy importante porque es tan vital y porque les encanta, pero eso no ofreces a un bebé de 6 meses. Uh-huh. Creo que me gustaría hablar sobre los cuidados, porque son estos momentos donde suele haber conflictos en esta primera infancia, como de tiene que comer tal cosa o tal otra y esta cantidad y sentadito. También el cambio de pañal, que tiene que ser un momento, ¿no?, donde tiene que estar acostado, que suele ser incómodo. ¿Cómo se manejan esos cuidados? Lo de la comida es un tema muy complejo porque es una necesidad vital, muy básica de todo ser humano. Es una responsabilidad muy grande de mamá y papá para que trabajamos para llevar comida a la casa y para alimentar a nuestros hijos. Es un momento de mucha emoción, de mucha cercanía si partimos de la época de la lactancia. Pero sigue siendo un momento de mucha emoción. Cuando invitamos a las personas que queremos, les invitamos a comer. Y es un momento social y es un momento donde transmitimos cultura. Es complejo. Es un momento muy complejo que muchas veces crea mucha tensión. Pero hay una cosa básica en esto, es de nunca obligar a un bebé, a un niño o una niña a comer más de lo que quiere comer, de comer algo que no le gusta comer o beber algo que no le gusta comer. Eso es como el primer mandamiento, así, sí. ¿Por qué? Porque todo ser humano, como es una necesidad básica, él sabe lo que le gusta, sabe lo que no le gusta, sabe cuando está satisfecho y sabe cuando tiene hambre. En eso podemos confiar. Hay competencias que tenemos desde el nacimiento y hay competencias que vamos adquiriendo poco a poco. Esta es una competencia desde el primer momento de nuestra vida. Y el simple hecho de quitarnos esta presión de encima como adultos, de yo le tengo que hacer comer, creo que ya puede aliviar un montón y lleva a que los niños coman con más ganas. Porque esto es nuestro principal reto, motivo de que el niño nunca, en ningún momento, pierda el placer de comer. Uh-huh. Entonces,
si lo repetimos como mantra en el momento de la comida, que no pierde el placer de comer, estamos más o menos en la línea. Sabes por lo menos por dónde tienes que buscar soluciones. Perfecto. Pero dejemos porque realmente es un tema muy complejo. En relación a lo del cambio al baño, también es una cosa que quisiéramos que sea un momento placentero entre el adulto y el niño, porque para nosotros son los momentos centrales de encuentro entre el grande y el pequeño. Es el momento donde yo te toco y cómo te toco y si eso es agradable para ti o no, obviamente aporta también un montón a mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás. Pero si un bebé de 8 meses que ya sabe darse la vuelta o uno de 10 que ya se sabe parar, se ve obligado a estar quietito, no moverse, estar boca arriba y que el adulto manipula mi cuerpo sin mi consentimiento, sin mi participación activa, sin verme a los ojos, sin avisarme, se vuelve una cosa muy desagradable. Amy Pick le da ideas súper concretas de cómo crear un espacio para el cambio, cómo usar cambiadores donde el niño puede pararse y que mamá o papá me cambian parada. Donde nos vemos porque estamos a la misma altura y yo como niño puedo escucharte, verte, puedo ver tus gestos como me anticipas lo que va a pasar. No hay gestos bruscos, no hay violencia en estos momentos. La violencia tiene muchas facetas, pero para nosotros nos parece violento obligar a un niño, posiblemente con nuestra mano en la panza, que se quede quieto. Las ganas de moverse siempre están, pero durante los cambios te dejo que te muevas en un espacio limitado y te invito a participar en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que pasa contigo. Y esto lleva a un simple gesto de alzar la mano cuando yo te lo pido para ponerte el saquito, hasta ponerse los zapatos solita y yo solamente te acompaño. Uh-huh. Eso significa que conlleva bastante más tiempo, ¿no? De lo que puede tomar un cambio de pañal cuando estamos a punto de salir. Dudo, porque si tienes una niña que resiste, que lucha, que no quiere, que se corre, que se bota al piso, que se saca lo que tú le has puesto, te demoras un montón. Mientras si dejas esa participación activa, si hay acuerdos, si negociamos un poco, si puedes escoger entre las prendas, si yo te dejo que tú te saques las medias, toma tiempo, pero es un tiempo de placer, un tiempo placentero, un tiempo de mucho diálogo entre dos personas. Y no creo que te demores más que con una niña que patalea y no quiere colaborar. Eso es uno. Y la otra cosa es, lo lindo es que de estos momentos de compartir, de verdad, el bebé sale tan satisfecho que sin dificultad se queda solo después y vuelve a sus actividades o duerme en paz. Y eso libera mucho tiempo para los adultos. Uh-huh. Porque son espacios de mucha conexión, de juego, ¿no? Sí, a mí me gustaría acotar que eso es una de las cosas que me impresionó con la metodología, con la pedagogía. Porque yo no entendía cómo hacer más placentero un cambio de pañal, por ejemplo, o el momento de la comida para nosotros. Y entender que hay esta actitud de disfrutar el momento, de disfrutarle al otro, de dar un poquito de espacio a las ocurrencias, a la exploración también en estos momentos de cuidado, sin que se haga todo un desastre, ¿no? Pero
esta guianza un poco más curiosa cuando estamos en estos momentos me ha parecido súper nutridora y ha hecho que sea súper disfrutable esa interacción. Entonces, lo digo porque en mi experiencia como que es algo que realmente me voló la cabeza de que era posible hacerlo de otra forma y tomarse un poco más de tiempito. Y como tú dices, podría reemplazar todo ese placer que, por ejemplo, da leer un cuento o jugar unos minutos. Esos placeres pueden estar integrados en esta rutina que se repite 5 o 6 veces al día, ¿no? Entonces me parece muy poderoso. También lo que quisiera preguntarte ahora es que tú eres asesora para muchas familias en resolución de conflictos con guaguas y en esas relaciones. Entonces, me encantaría que nos cuentes un poco estas soluciones creativas que hay a los conflictos mirando las necesidades de los guaguas. Yo quisiera comenzar con un ejemplo que a mí me impresionó cuando leí un libro de Emmy Pickler y decía que un niño quería abrir la refri todo el tiempo. Quería abrir y cerrar la refri, abrir y cerrar la refri, y la mamá ya estaba a tope de que era todo el tiempo de estar manipulando, y en vez de decirle no, eso no se puede hacer o tienes que ir a otro espacio o poner una barrera, lo que le propuso es decirle, mira, todas las veces que yo tenga que abrir la refri te voy a llamar y tú vas a ser el encargado de abrir la refri. Y para el niño que tenía esa necesidad fue una solución fantástica, y para la mamá también, porque contempló ambas necesidades. Entonces creo que de esos ejemplos hay un montón y me encantaría que nos cuentes algunos porque nos amplían la mirada de cómo resolver creativamente estos conflictos. Conflictos son sanos. O sea, hay dos personas que hay dos miradas al mundo, hay dos necesidades mínimo, hay diferentes deseos y nos queremos y queremos vivir juntos, y tenemos que vivir conflictos para conocer al otro. Si yo al inicio de esa entrevista hablé de la armonía y de la paz, de la calma que me impresionó tanto ahí en el instituto, esto no significa que sea un mundo libre de armonía pura y todo el tiempo. Claro. Pero cómo interpretamos estos encuentros que no siempre son armoniosos. Creo que de eso depende mucho también el tipo de soluciones que nosotros encontramos. Como tú dijiste, soluciones creativas. Si reconocemos que el niño pequeño, la niña pequeña están conociendo el mundo, se están conociendo a sí mismos, están conociendo el mundo, están conociendo cómo se convive con los demás, podemos entender que muchas veces habrá choques entre nuestros intereses, entre nuestras ideas, y ahí el adulto es quien tiene más experiencia de vida y por eso tiene una mayor responsabilidad de ofrecer una ayuda, una alternativa, una idea, paciencia, calma. Yo sé que eso no siempre es posible y no siempre va a funcionar, pero como idea principal para la convivencia en una familia. Los niños que reciben una guía clara y paciente colaboran en la mayoría de casos. Y sobre todo si les damos un poco de tiempo para reaccionar y no esperamos obediencia al instante. Eso es uno. Otra es tomarnos el tiempo y las pausas para realmente querer entender la intención del niño, el interés del niño, las emociones del niño, para dar una respuesta, como dijiste, asertiva, que realmente es algo que le permita al niño colaborarnos nuevamente con nuestras expectativas. Un niño que siente que están entendiéndome o por lo menos intentan entenderme.
en mis necesidades y responder de manera adecuada a estas necesidades, están mucho más dispuestos a colaborar también con nuestras expectativas. ¿Nos quieres dar algunos ejemplos? Una cosa muy sencilla. En vez de decir, no toques esto, puedo decir, este adorno es de la abuela y queda aquí. Le puedes ver. Ajá. Qué interesante lo que abordas, porque también he visto mucho eso en la práctica, que se evita el no, ¿verdad? Das normalmente una instrucción de lo que sí se puede. Yo pienso que un no en el momento oportuno y necesario debe expresarse como no. Ya. Pero hay tantos nos que son innecesarios. Y ahí vuelvo a lo que llamo orientación. Si yo digo, esto queda aquí, en esta repisa, y lo puedes mirar, yo te oriento, no te pongo un límite con no lo toques. Ajá. Y no lo toques crea resistencia. Mucho más que cuando yo te explico cómo son las cosas o te doy una descripción de cómo son las cosas y cómo quiero que se maneje. Ya, ahora sí tengo un ejemplo. Después tal vez vamos a hablar un poco de cómo trabajamos en la casa de mi Pickler. Hay grupos de juego, vienen niños, juegan en el jardín. Hay muy pocas reglas y hay muy pocos nos porque es un ambiente preparado y adecuado para las necesidades de ellos. Hay una mini regla de que no se lleva las cosas de madera, los materiales de madera, al agua. Ajá. Sabemos que de todas maneras lo van a hacer. ¿Porque no lo saben todavía? O porque sí saben, pero de todas maneras es tan interesante que lo quieren hacer. Pero no es nada grave si un material de madera se moja. Bueno, entonces llegó esa niña con el material al agua, está mojado. Y si yo me acerco y le digo, uy, llevaste ese pozuelo de madera al agua. Si me lo prestas, yo te puedo dar otro de que es de metal, puedes mojar. Quiero secar y lo dejo en el sol para que se seque. Incluso le puedo ofrecer un trapito a la niña y decir, si tú quieres me ayudas, y eso les encanta. Ahí no entiendo el interés del niño de llenar algo con agua. De manera casi indirecta le transmito una regla que poco a poco va a ir asimilando, y tenemos la experiencia que a los 2 años y medio los niños nos llaman y dicen, llevó algo de madera al agua. Y posiblemente en toda su trayectoria en la casa de mi Pickler jamás han escuchado un no en relación a esta actividad. Pero de todas maneras asimilaron esta regla poco a poco. Qué interesante. Otro de los ejemplos que se me ocurre es esto de compartir. O sea, por ejemplo, ¿en qué momento los niños y niñas aprenden a compartir? Cuando decir tienes que compartir o no. ¿Cómo abordan eso? Si invitamos aquí a 7 familias a que jueguen sus hijas y hijos de 2 años o de 1 año y medio en un espacio con cosas interesantes, con muchas cosas, pero de todas maneras habrá choques porque tenemos que estar conscientes que a esta edad en el fondo no están preparados, no tienen la madurez para convivir con niños de su edad en un grupo. Y no están en capacidad todavía de compartir porque el adulto tiene esa expectativa. En algún momento encuentran el mío como una cosa muy linda y muy poderosa. Pasan por esta etapa de todo es mío, pero también, incluso antes, pasan por un momento donde comienzan a coleccionar cosas y clasificar como parte propia de un desarrollo cognitivo muy sano.
de yo necesito todas las pelotas porque estos forman un conjunto. Y si yo le presto a Julia una pelota, mi propósito no puedo cumplir. Entonces, esperemos hasta que estén maduros para compartir y que sea realmente una necesidad de ellos. ¿Cómo resuelves si es que dos niñas están arranchando una muñeca y no hay otra? Debería haber otra. Observamos mucho. Permitimos que los conflictos se den mientras no pasa nada grave. Para eso hay que estar cerca, pero no demasiado cerca. Para eso hay que estar atenta sin intervenir de una. Mientras sabemos o pensamos que estas dos o estos dos puedan solucionar su conflicto solos, no nos metemos. Por eso no hay una sola respuesta a esa pregunta. Pero normalmente veo que se interviene cuando ya va a haber algo como de violencia, ¿no? Como jaloneos, un golpe o tampoco. Sí, de todas maneras es inevitable que se dé a veces. Y no me parece tan grave. ¿A qué voy? Hablo de una educación sin violencia, pero los niños no están en eso se refiere a nosotros como adultos en primera instancia. Nosotros no usamos ninguna violencia. En los pequeños hay que procurar, y por eso tenemos que estar cerca, de que nadie mueve, que nadie jala de pelos, que nadie empuja de un espacio alto y que se den como golpes fuertes. Yo personalmente pienso que no es tan grave si de vez en cuando un niño que se siente muy frustrado y muy molesto empuje un poco. Hay que estar cerca, hay que ver cómo reacciona el otro. Necesita apoyo, no logra decir nada, no logra darse la vuelta y volver donde la mamá. Creo que lo principal es esta mirada de en qué momento se requiere de intervención, cómo intervengo y cuánto intervengo. Qué interesante, Cata. No había visto esa posibilidad. También ocurre, no sé, de pronto esta es una pregunta como más personal, pero ocurre que a veces tratamos de guiar a la niña o el niño en qué es lo que estaba sintiendo el otro para que pueda esa persona observar y poner sus propios límites, pero son muy chiquitos o sí vale la pena hacer una introducción, decir, mira, está sintiéndose incómoda, no nos vamos a acercar, por ejemplo. ¿Tú dejarías que esa interacción pase libremente o dónde guiamos en estas interacciones sociales? Guiar sí, con el ejemplo, con el modelo. Por ejemplo, jalan dos la misma muñeca, hay más muñecas y puedo acercar otra y decir, hay una muy parecida, tal vez eso es una opción. Y suelta uno, coge la otra, ya. Y yo tengo dificultades con intelectualizar los sentimientos a muy temprana edad. De hablarles demasiado de los supuestos sentimientos del otro para que se vuelvan personas empáticas, estoy segura que esto no funciona. Los niños son empáticos a muy temprana edad y eso aprenden porque nosotros somos empáticos con ellos, pero pasan también por momentos y sentimientos muy fuertes de celos, de envidia, de iras, de frustración y lo expresan corporalmente porque son chiquitos, porque no dominan el lenguaje a este nivel. Y yo pienso que hay que darles tiempo. Pues si la otra persona, digamos ya no solo niños, digamos niños más grandes, no está cómoda con esa interacción, ¿qué se puede hacer? O sea, por ejemplo, si una niña o un niño muy chiquito se acerca muy rápido y quiere pegar o quiere tocar y el otro no se siente cómodo, ¿se interviene?
mírale al otro niño. Ajá. Mira cómo reacciona. Y cuando te mira y te pregunta prácticamente, te pide con su mirada, con su gestualidad, socorro, acércate y puedes intervenir. Ajá. Y yo pienso que el problema es que muchas veces tenemos ya una idea prehecha de cómo tiene que transcurrir un conflicto, que hay que pedir permiso, si el otro no da, hay que retirarse. Es mucho más sutil. Entonces. Es mucho más sutil y obviamente nunca hay que negar ayuda a una persona que requiere de ayuda, pero soy muy amiga de las pausas muy pequeñas, como lograr a interpretar esta niña que le quitaron la muñeca. ¿Realmente necesita que yo le ayude, que le dé apoyo? ¿Y de qué manera? Puede ser que necesite un abrazo. Puede ser que necesite que le diga algo. Tú estabas jugando con esa muñeca y ahora se fue. El Josicón es tu muñeca con la que estabas jugando. Eventualmente necesita que le ofrezca otra y diga, mira, yo tengo otra, ¿te gusta esta? Pero quién sabe si yo le doy un poquito espacio y tiempo, si se da la vuelta y juega con otra cosa y ya pasó la situación. Sí, ya. Lo siento si no hay respuestas tan simples. Es esa sutileza y esta capacidad de observar y esperar. Fantástico, a mí me ha dado como muchas luces, ¿no? De las situaciones justo pueden ser tan diversas, pero me parece muy válida tu respuesta de afinar esa sensibilidad, ¿no? Me gustaría que nos puedas contar ya para ir cerrando un poco sobre la Casa Emmy Pickler, qué actividades se desarrollan aquí, cuáles son los servicios que se ofrece y también los proyectos con los que se está relacionando en este momento. Ya tenemos más de 20 años de experiencia, ya existe más de 20 años la Casa Emmy Pickler y en ese tiempo sí ha vivido diferentes momentos y un desarrollo para mí muy interesante. El corazón de la Casa Emmy Pickler siempre han sido los talleres, que son grupos de juego que invitamos a las familias con su bebé a encuentros una vez a la semana, durante 1 hora y media, eventualmente 2 cuando son más grandes, a que jueguen libremente los bebés más pequeños en una sala, los niños más grandes ya en el jardín con agua, con arena, con las estructuras para trepar y mamá y papá observando en qué momento toma iniciativa, qué juega, con quién juega, cuánto tiempo juega, cuántas veces vuelve donde mí. Y las guías de la Casa Emmy Pickler les acompañamos tanto a los niños como a los adultos también. A estos talleres se sumó un centro infantil y un jardín y hasta primero de básica durante más de 10 años. En el 2014 cerré el centro infantil, volví a los talleres y cada vez más también a asesorías individuales a las familias. Yo soy pedagoga, no soy terapeuta, pero por la larga experiencia y por pedido de las familias ofrezco estos asesorías, citas con los niños presentes. Mientras hablamos, ellos juegan, dan su parte, jugando, molestando, escuchando, durmiendo, queriendo salir, y todo eso aporta estas asesorías. Porque puedes observar. Observo la interacción entre niños y grandes, observo en qué momento el niño se conecta con lo que hablamos, en qué momento dice, se acabó porque está resuelto el problema. Es muy lindo este espacio cuando las niñas y los niños están presentes aquí. Me parece un abordaje también muy respetuoso, ¿no? Porque yo me acuerdo de niña
que odiaba que hablen de mí a escondidas. A escondidas. Ajá, sobre todo en los conflictos. Entonces, qué chévere poder integrar. Sí. A mí me encanta, no siempre lo hice, porque también es como atender a una persona más y se da una dinámica mucho más viva, pero también enriquece un montón. Esas son las asesorías. También la Casa Amy Pickler desde el 2019 ofrece formación, el nivel básico de la formación para pedagoga Pickler. Con esto estoy colaborando con la formación que dan desde el Instituto Pickler en Budapest, en Hungría. Y este año, por primera vez, invito a los países vecinos a juntarse a esta formación. Entonces viene gente ya están inscritos, el grupo ya está lleno de Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Argentina. Qué lindo, es el nodo latinoamericano. Sí, sí, eso sí es bien bonito. Y en estos últimos 2 años se abrió un gran campo a un trabajo que es un nuevo reto para mí, pero que también me fascina. Y eso es apoyar y compartir con proyectos interesantes, proyectos educativos en una búsqueda profunda de caminos para diferentes nacionalidades de este país, para diferentes estratos sociales de este país. Y yo te soy franca, como alemana, que no es mi cultura, que no comparto la misma historia, siempre tenía como mucho respeto al acercarme a ultracultura y dije como que ¿qué les voy a decir? Yo no quiero imponer algo sin conocer a fondo cuáles son sus necesidades. Después de tantos años llegan donde nosotros nos piden este acompañamiento y esta capacitación, esas capacitaciones, y ahora sí me siento como lista. Y no solo yo tengo que hablar siempre y quiero hablar siempre en nombre del equipo, que en este momento somos 4 mujeres, pero se están juntando más personas que vamos a necesitar con tantos proyectos. Solo te cuento que hay, por ejemplo, capacitaciones y estoy en contacto con un proyecto KENU en Tena, un bosque escuela, que también como vincula este aprendizaje en la naturaleza como primer profesor para las niñas y niños, y un acercamiento de respeto, de no violencia en el contacto con los niños que Amy Pickler pueda aportar. Hay otro proyecto bien bonito en el otro valle que se llama Achicmuyo. Integra también esta búsqueda de los saberes, conocimientos culturales aquí con pedagogías, enfoques modernos, digamos. No tan modernos porque Amy Pickler ya murió hace bastante tiempo, pero bueno, esto. Otro es con el Instituto INEPE en el sur de Quito, que creo que tú ya realizaste alguna vez con Andrea Raza una entrevista. Sí, eso justo les quería recomendar escuchar, porque sí. Andrea es una de las gestoras de INEPE y pueden conocer y profundizar un poco más sobre esa historia hermosa sobre educación popular muy Quito. Interesante. Entonces, la cuña para que revisen los episodios anteriores. Y otra cosa que justo la próxima semana vamos a viajar a una comunidad en la Amazonía. Estamos trabajando con Alianza Seibio y en la formación, estamos apoyando en la formación de futuros profesores de 3 nacionalidades de la Amazonía. Entonces sí, cada vez está mucho más amplio y estamos buscando el intercambio para aportar con lo que realmente estos proyectos que consideran como apoyo.
Me encantaría saber, veo al proyecto de Bosque Escuela mucho más conectado con lo que se realiza aquí en la Casa Mi Pickler, pero me gustaría saber cuáles son los puntos de encuentro con el INEPE y las comunidades indígenas. ¿Qué has observado de nuevo con trabajar con estos otros públicos? ¿Qué has aprendido? ¿Y qué crees que nutre de Mi Pickler a estos proyectos? Es distinto en los diferentes espacios. Los primeros encuentros, acercamientos con las nacionalidades que nos buscaron a nosotros, no nosotras a ellos. Nos dimos cuenta que el tema de la motricidad, del movimiento libre y del juego es pan comido. Es algo de lo que nosotros podemos aprender. Pero ahí lo interesante tal vez es valorar lo que tienen y no cuestionar todo el tiempo y sentirse cuestionado en su forma de crianza. Pero hay otros temas que son conflictivos para ellos, que son más difíciles, como hablamos con los niños, como temas de violencia. Estos pueden ser ámbitos donde nosotros sí podemos aportar. Otro, cuando se busca la libertad en la naturaleza del niño, tal vez se olvida de la necesidad de la guía por el adulto en todo lo que es el ámbito social. Podría ser. Hay la búsqueda de modelos, prácticas de cómo el niño puede ser protagonista de su aprendizaje. Y en esa búsqueda no encuentran mucho. Y ahí sé que Mi Pickler da un modelo que a mí me parece tan obvio. Pero si uno no conoce, no es tan obvio. Y eso es tal vez lo que más me asombra. Digo, que esto de al conocer la propuesta de la Casa de Mi Pickler, la gente se queda tan sorprendida y también dice después, pero es obvio. Se siente tan natural. Se siente tan natural, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Eso es tal vez el aporte que nosotros podemos dar. Qué lindo, me hace mucho acuerdo al episodio con Karina Damer que habla sobre educación en libertad, y en algún momento la Cari dice esto de tratar a los niños como personas, como ¿qué harías si un adulto está afuera sin saco y no vas y le chantas el saco? Le preguntas si quiere, si necesita, o le pides permiso incluso para ponerle, como poder verles como unos seres independientes y con esa dignidad que habíamos hablado. Entonces también es otra cuña para que revisen el episodio con Cari Damer, que está muy relacionado a esta educación en libertad. Cata, quiero agradecerte por tu tiempo y tu disponibilidad para esta entrevista. A mí me ha nutrido y me ha divertido mucho. Quisiera saber si tienes algo más que nos quieras compartir, que haya faltado de mencionar, que te parezca importante. Y también que nos dejes tus contactos por si alguien necesita de tus servicios o de tu apoyo. Sí, con mucho gusto. Todas las familias bienvenidas acá. Creo que he hablado mucho y tengo tantas cosas más que contar. Pero espero que haya llegado, que les haya gustado. Muchísimas gracias por la invitación. Encuentren a la Casa Mi Pickler en Instagram, es Casa Mi Pickler como una sola. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier novedad y otros recursos dejaremos en las notas del episodio, y les agradezco mucho por acompañarnos en esta vez. Nos escuchamos la próxima semana.